Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg-Lorena, conocido en la historia como Maximiliano de México, nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, Viena, en el seno de la poderosa Casa de Habsburgo, una de las familias reales más influyentes de Europa. Segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa Sofía de Baviera, Maximiliano creció a la sombra de su hermano mayor, Francisco José, quien llegaría a ser emperador de Austria. Su crianza estuvo marcada por una estricta educación aristocrática y un profundo sentido del deber dinástico. Desde joven, Maximiliano mostró una personalidad idealista, culta y soñadora. A diferencia de su hermano, más pragmático y rígido, él era sensible, amante de las artes, los idiomas y la botánica. Recibió una educación esmerada en historia, política y ciencias naturales. Su espíritu romántico y su inclinación por la filosofía liberal influenciada por el pensamiento europeo del siglo XIX lo distanciaban del conservadurismo imperial de su familia. Su carrera política comenzó en la Armada del Imperio Austriaco, donde destacó como oficial por su inteligencia y carisma. En 1854 fue nombrado comandante en jefe de la Marina austríaca y modernizó la flota, ganándose una reputación de administrador competente y reformador. En 1857 se casó con la princesa Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo I, quien sería una compañera ambiciosa y decidida. Ese mismo año, fue designado virrey del Reino de Lombardía-Venecia, un territorio complicado por los nacionalismos italianos. Aunque intentó implementar reformas y suavizar el régimen imperial, su estilo liberal le generó conflictos con la corte de Viena y en 1859 fue removido del cargo. Años más tarde, su destino tomaría un giro radical. En el contexto de la intervención francesa en México, impulsada por Napoleón III y con el apoyo de conservadores mexicanos que buscaban restaurar una monarquía, Maximiliano fue ofrecido el trono del llamado Segundo Imperio Mexicano. Seducido por la idea de llevar la civilización europea a América y por su creencia en el deber moral de gobernar con justicia, aceptó la corona y llegó a México en 1864. Su reinado fue breve pero intenso. Maximiliano intentó implantar un régimen liberal moderado, decretó leyes en favor de los derechos laborales, la educación laica, la restitución de tierras comunales indígenas y la supresión de los castigos corporales. Sin embargo, su idealismo chocó con la realidad, el país estaba dividido y su legitimidad era rechazada por los republicanos encabezados por Benito Juárez. Además, la retirada del apoyo militar francés en 1866, bajo presión de Estados Unidos y por razones internas de Francia, dejó a Maximiliano prácticamente solo. Entre las curiosidades que rodean su vida, se cuenta que hablaba con fluidez al menos 7 idiomas y que tenía un gusto casi obsesivo por la jardinería, al punto de convertir el castillo de Chapultepec en un verdadero jardín botánico. También tenía una extraña afición por escribir decretos con gran detalle, lo cual irritaba a sus asesores. Aunque era emperador, a menudo firmaba cartas como Maximiliano, servidor de México, reflejo de su vocación casi mística por su rol. La guerra entre imperialistas y republicanos se intensificó. A pesar de tener la posibilidad de abdicar y regresar a Europa, Maximiliano decidió quedarse en México, argumentando lealtad a quienes lo habían apoyado. Fue capturado en Querétaro en mayo de 1867, tras un prolongado sitio militar. Juzgado por un tribunal republicano, fue condenado a muerte junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue ejecutado por fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Su muerte causó conmoción internacional. Carlota, devastada, sufrió un colapso mental y vivió recluida en Bélgica hasta su muerte en 1927. Maximiliano fue enterrado en la cripta imperial de Viena, junto a los Habsburgo, aunque su historia quedó marcada para siempre en México. El legado de Maximiliano es contradictorio. Para algunos, fue un idealista trágico, víctima de las circunstancias,
para otros, un intruso extranjero sin comprensión real de la situación mexicana. Aún así, ha sido objeto de libros, óperas, pinturas y películas, y su figura sigue fascinando por la mezcla de romanticismo, tragedia y ambición que encarnó. En México, el Cerro de las Campanas se ha convertido en un símbolo de la resistencia republicana, pero también en un lugar donde se recuerda el fin de un sueño imperial que llegó desde Europa.